Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Toro por los Cuernos. ¿Qué toro por los cuernos tenemos, Maravilloso, se van a quedar ustedes impresionadas. Y les digo por qué, porque fíjense, hace 25 años, fíjense, en el 2015, tuvimos la suerte de tener en Ferrol una exposición sobre el protagonista de esta noche, nada menos que Fernando Álvarez de Sotomayor, el maravilloso pintor. Bueno, pues tuvimos la suerte de hacer una exposición fantástica. El comisario de esa exposición fue Andrés Mosquera. Andrés Mosquera consiguió, hablando con todo el mundo, ¿se acuerdan? Era en el Torrente Ballester y se hizo una exposición de, me parece que 125, ahora me lo confirmarán, 125 obras fabulosas del pintor de Álvarez de Sotomayor, que vinieron, la mayoría de ellas, del Museo Reina Sofía. Estaban en los bajos del Reina Sofía, ¿no? Y contaba Andrés que siempre decía, qué pena que no tengamos un museo de Ferrol en condiciones, porque el Reina Sofía estaría dispuesto, sin ningún tipo de problemas, a cedernos en depósito un número impresionante de obras de Fernando Álvarez de Sotomayor. Eso sería maravilloso si tuviéramos museo. Han pasado 25 años, aquí no tenemos el museo, están, los primeros brotes de hacer una cosa así parecida, en fin. Otra cosa, el museo de la ciudad, desde luego, sin la menor duda, y es un museo dedicado a las artes, como la pintura y toda esta maravilla, tendría que llamarse Fernando Álvarez de Sotomayor, no Torrente Ballester, eso es otra cosa. Entonces tendría que ser el Gran Museo Fernando Álvarez de Sotomayor de Ferrol. Bien, eso pasó hace 25 años. Ahora estamos en el 150 aniversario del fallecimiento, del nacimiento del grandísimo pintor. Sí, se murió hace nada, en el siglo pasado. Hace 60. Hace 60 años. 60 justo, hace 125 de nacimiento y 160. Pero ahora nos ha llevado la delantera, como siempre, La Coruña. Y mi enhorabuena a La Coruña. Pero ellos van a hacer, nada menos que en la Fundación Barrié, una grandísima exposición ahora en el mes de octubre que va a durar, me parece que 3 meses. Nos lo va a contar nuestra maravillosa invitada de esta noche, María Fidalgo, que ahora la voy a presentar y les voy a decir una serie de cosas sobre María. Bien, estos 150 años, con todo bombo y platillo, se los queda La Coruña, porque aquí en Ferrol parece que el ayuntamiento, pues está, no se sabe. Ni sabe ni contesta, no sabemos si va a hacer algo, si no va a hacer algo. La verdad es que le quedan 3 meses, tiene mucho que espabilar, pero bueno, hará una conferencia, si es que la hace, poco más. Pero yo esto no lo iba a dejar pasar. Para mí este hombre es algo extraordinario, es un pintor maravilloso, pues que ha sido demonizado exclusivamente por su gran vinculación al franquismo. Pues claro, pero ¿qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? ¿Qué tiene que ver un pensamiento político con el arte maravilloso que salió de sus pinceles? Pues ya ven. Bien, nuestra invitada de esta noche, ustedes la conocen de sobra, nuestra queridísima María Fidalgo Casares. María, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme de nuevo. María es catedrática de Historia, ustedes ya lo saben, es miembro de las academias de que nos va a contar ella, porque de todas. Acaba de recibir un premio fantástico, que es el premio de la Legión, que ha recibido de manos de Margarita Robles, nada más y nada menos que en la Comandancia de Málaga. Aparte de todo, María es, en este momento, se puede considerar como la conferenciante número 1 de España. Y otra cosa que les diré, el otro día hizo una conferencia apoteósica en el Club Náutico de La Coruña. La gente no cabía, estaba todo el mundo emocionado, se le aplaudió hasta rabiar. María, qué maravilla tenerte aquí, en este nuestro homenaje, tuyo y mío, al gran Fernando Álvarez de Sotomayor. Gracias, María, por estar aquí. Bueno, estoy encantada de estar aquí, ya lo sabes, creo que es la 5ª vez que vengo, 6ª, no sé. Y creo que hablamos de Sotomayor hace 10 o 15 años otra vez aquí. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo hablamos ya de Sotomayor, aunque no sabía tanto como ahora, porque ahora sí que me he volcado a estudiar a Sotomayor. Dime una cosa, ¿por qué, en La Coruña, vamos a dejar, La Coruña, 150 aniversario del nacimiento y se está volcando?
A ver, es verdad que Sotomayor tuvo mucha vinculación con La Coruña. Sí. Fue alcalde de La Coruña, de La Coruña, vivió en La Coruña, sus hijos nacieron en La Coruña, o sea que es verdad que su mujer era de cerca de Coruña, o sea que se casó en La Coruña, Sí. o sea que sí, es verdad que tiene mucha vinculación a La Coruña, aunque él siempre dijo que era ferrolano. Sí. De hecho, fue hijo predilecto de Ferrol, le hicieron en el año 23 y su última gran exposición la hizo en el año 53 y la hizo en Ferrol, con muchísimos cuadros, y donó el dinero, porque se hizo una gran costación con los cuadros, para los huérfanos de la constructora, se llamaba entonces. La Bazán. La Bazán, para la Bazán, y donó todo el dinero para la Bazán. Y es verdad que él siempre se consideró ferrolano, o sea, aunque, además cuando él se va muy pequeño de Ferrol, porque su padre se muere siendo él muy pequeño, pero cuando él va a Holanda, iba por ahí, dice, Dios mío, si soy gallego, o sea, aunque no esté en Galicia, yo he nacido gallego. O sea, él lleva la bandera de la tierra, pero, sí, pero bueno, por todos lados. La tierra la llevan los pinceles sobre todo, pero también la llevan el alma, lo dice hasta el final de su vida, que es gallego, o sea que... Bueno, yo te tengo que dar la enhorabuena primero por ese premio fantástico que has tenido. Es un premio de los mejores, que tiene la mejor de los mejores dotados económicamente. Pues sí, es el premio de la Legión. Y para ti, ¿qué supuso? El que te lo dio Margarita Robles, bueno, ahí en la Comandancia de Marina de Málaga. Bueno, la verdad que bueno, yo gané el premio por un artículo que hice sobre un cuadro de Ferrer Dalmau, que se llama Voluntarios para morir, que es un cuadro sobre el bloqueo de la muerte. Ese bloqueo que está asediado, que no tienen una esperanza, van a pedir ayuda y entonces no se la van a mandar porque saben que no hay ninguna solución. Pero dice, si quiere ir algún voluntario, y de repente un montón de legionarios dan todos el paso al frente, que querían ir, ¿eh? Entonces dice, bueno, pues que vayan los que no tengan mujer e hijos, porque murieron todos. Y murieron. Y entonces se llama Voluntarios para morir. Y entonces Ferrer Dalmau hizo un cuadro maravilloso y yo hice una composición sobre el cuadro. Bueno, el caso que me dieron el premio, los legionarios de honor, que además en Ferrol tenemos varios legionarios de honor, entre ellos Piñón Quiñonero, que es legionario de honor. Y que acaba de estar allí, porque estuvo una temporadita ahora de reservista. Es legionario de honor. Y entonces los legionarios de honor son los que se llama Ortega Munilla, el premio, porque es el nombre del padre Ortega y Gasset, que fue el primer legionario de honor. Anda. Entonces por eso se llama así, Ortega Munilla. Era el padre de Ortega y Gasset. De Ortega y Gasset, sí, sí. Y nada, y muy contenta, claro, yendo en Málaga. Además, hombre, la Legión está muy ligada a Galicia porque el fundador de la Legión es Millán Astray, además que era el padrino de mi abuela. O sea que, no me digas. Sí, sí. Y Martínez Anido de mi tía abuela. Hombre. O sea que sí, estábamos muy ligados a, claro, mi bisabuelo fue capitán general de Galicia, fue el capitán general Artiñano, y entonces cuando veraneaba en San Felipe, pues era muy amigo de Martínez Anido, de todos los prohombres de la dictadura de Primo de Rivera, que en la época. Por cierto, que en la dictadura de Primo de Rivera es cuando se da a Sotomayor lo de hijo predilecto de Ferrol, en el año 23. O sea, tú has dicho que estaba muy vinculado al franquismo. Estuvo tanto más vinculado a Alfonso XIII, que es el que le hace director del Museo del Prado. Que es Alfonso XIII, Alfonso y XIII. luego Franco lo mantiene, pero el que lo hace es Alfonso XIII. Alfonso XIII, desde el año antes de... Él dimite cuando llega a la República, pero en el año, no sé qué año le nombran, creo 21, 22, le han director del Museo del Prado. ¿Cómo empieza? Cuéntanos un poco sí, quién es Fernando Álvarez de Sotomayor y un poco su vida, sus pinceles, ya los vamos a tener ahí. Hoy verán ustedes una colección de cuadros maravillosa. Insisto, si no hemos podido conseguir que el ayuntamiento se moviera y los trajera aquí, pero desde luego los trae a mi programa. Y entonces aquí mi homenaje especial a don Fernando Álvarez de Sotomayor. Mi homenaje particular y el de María. De verdad que sí. Además va a ser mucho más bonito que el de La Coruña, porque aquí tuvimos 125 cuadros y en La Coruña solo han conseguido 75. Sí. Les ganamos por la mano, María. Y aparte que hay gente que tiene sotomayores estupendos y me consta que no se los han pedido. O sea que, y luego la gente que viene es una gente de Madrid que viene a hablar de Sotomayor, que pongo la mano en el fuego, que la mayoría a lo mejor ni sabían quién era Sotomayor hace los telediarios. O sea que a veces estas cosas institucionales, por ejemplo en el año Murillo, el que pusieron de comisario no le gustaba Murillo, se le notaba perfectamente que no le gustaba Murillo. Pues es una tragedia. Bueno, el mismo que ha hecho el libro de Sotomayor, no le gusta Sotomayor, se le nota perfectamente, desliza cada prenda de Sotomayor, que yo me quedo asombrada, pero en el libro, sí, uno que se llama Anosa Pintura, que tiene un libro verde que está, pues dice cada cosa de Sotomayor, bueno, y en el catálogo de Barrié, que es el mejor catálogo que hay de Sotomayor, también en la introducción se dice unas cosas de Sotomayor como que para echarse a temblar,
porque es verdad que tiene muchos enemigos Sotomayor, no sé, fue un hombre además buenísimo. Yo creo que tiene enemigos por su carácter político, porque es que aquí estamos viviendo en un país en el que a la gente no se la deja pensar y tener una serie de ideas, no solo caramba. político, yo creo que es que él es el pintor de la identidad gallega, o sea, la primera persona que se pone a pintar gallegos genuinos es Sotomayor, antes no se había hecho. Luego lo hará muchos más, pero es el primero que pinta el costumbrismo, por decirlo así, de gallegos. No lo había hecho nadie. En el año 17 le hacen un homenaje en La Coruña maravilloso, donde está Castelao y todos aquellos diciéndole que era el pintor de la identidad gallega. Pero claro, que pinte la identidad gallega un señor conservador. Ahí escuece, ahí escuece. Entonces, claro, entonces se inventan a decir que Sotomayor pinta de postal, que la Galicia de Sotomayor no existe, que es una Galicia de pandereta. ¿Te parece que empecemos a ver algún cuadro conforme estás hablando? Sí. Dani, por favor, cuando quieras, empiezas, por ejemplo, con la identidad gallega. Fíjense ustedes qué maravilla. Bueno, este además es el boceto, es un primer estudio que hizo, porque luego hay otro cuadro que es el famoso Comida de Boda de Mercantiños. Este lo tienen en Chile, porque fue profesor en Chile. Pero si te parece empezamos con la biografía un poco para coger el hilo. Pero esto lo vamos a dejar, si te parece, de pantalla. Estupendo. Vamos a dejar aquí. Comida de Boda de Mercantiños, cuéntame, Sotomayor, háblame. Nace en Ferrol, nace en la calle Real, esquina con Méndez Núñez, donde está la calzado Ricardo. En esa casa nace Sotomayor. Es de una familia rancísima abolengo, Álvarez de Sotomayor, de origen gallego, lógicamente, aunque llevaban, con la Reconquista fueron al sur y llevaban a Almería mucho tiempo. El padre está aquí, está el profesor de la Escuela Naval de Ferrol, que la de Marín la teníamos nosotros, luego nos la quitaron. Sí, como todo. Como todo nos quitaron. Pero la Escuela Naval estaba aquí. Estaba aquí y estaba él de profesor, su padre. Pero muere muy joven, tiene 28 años, la madre se queda viuda con 3 niños, intenta sobrevivir, pero no puede vivir en Ferrol. Entonces se va a vivir a Madrid, un poco amparada por su familia política, y se va a Madrid a vivir. Y entonces, como su abuelo había sido gentilhombre de cámara, le consiguen una beca para estudiar en el Escorial, en un internado de agustinos que había en el Escorial, ahí se cría Sotomayor, ahí estudia Sotomayor con su hermano. Pero luego, su hermano mayor, que quiere ser militar, va a estudiar a Toledo, y entonces toda la familia se traslada a Toledo para amparar también al hermano que está ahí estudiando en Toledo, que el hermano, por cierto, asesinado en Paracuellos, y que además fue director de la Academia de Caballería, tuvo unos cargos grandísimos el hermano, un militar extraordinario, pero lo asesinaron en Paracuellos. Bueno, pues el hermano se hace militar, él quería ser pintor desde pequeño, pintor se nace, no se hace. Pero la madre no quería. La madre dice, bueno, si tú pintas lo que quieras, pero tú tienes que estudiar una carrera. Yo lo siento, pero yo también le diría eso a mi hijo. Yo también. Digo, estudia una carrera y luego pinta lo que te dé la gana. Igual que yo cuando viene un alumno mío que dice, quiero ser actor, digo, me dijo mío, primero hazte una carrera, hazte actor, hazte músico, hazte pintor. Yo lo siento, ya sé que ahora es políticamente incorrecto, ahora hay que decir, sigue tu camino, esas cosas, I love, happy flower, tal. Pues no. Pues no. Bueno, primero, trabajo alimenticio. Pero claro, el niño es que nada, intentó primero ingeniero de caminos, nada, luego intentó derecho, no le gustaba, luego filosofía y letras, pero ahí casi la termina, y mientras se iba formando como pintor, y empieza a estudiar con diferentes estudios y consigue entrar en San Fernando, en la Academia de Bellas Artes, que tenía unos filtros de acceso dificilísimos, pero este chico pintaba, bueno, tiene un retrato lo pinta con 10 años del cadáver de Alfonso XII, imponente. No me digas. Sí, ¿Con 10 años? Con 10 años, porque como el colegio estaba muy vinculado lo llevaron a ver, bueno, hoy sería un maltrato infantil, pero lo llevaron a ver el cadáver a todos los niños, el cadáver de Alfonso XII. Y él lo dibuja. Y el parecido es sorprendente, el parecido, o sea, lo estaba estupendamente. Bueno, el caso es que entra en la Academia de San Fernando, empieza a hacer sus pinitos, empieza a pintar algo, entra en el estudio de un pintor que se llama Manuel Domínguez, pero bueno, él estaba muy apurado porque vivían no hay que decir de la caridad, porque la madre era muy mirada con el dinero, y él también, Sotomayor, siempre tuvo un poco ese agobio de que lo habían pasado mal de pequeños con el dinero, y luego empezaron a vivir un poco del hermano, él estaba muy apurado por el dinero, pero entró a trabajar con este Manuel Domínguez, que le encarga que pinte. A ver, en Atocha, en ese edificio tan bonito que está enfrente de la estación, el Ministerio de Agricultura, ese maravilloso que tiene arriba una cuadriga, ¿sabes qué edificio es? Pues estaban pintando la cúpula y entonces el pintor encargado se lo encarga a él y le pagaron 60.000 pesetas al pintor. Y él pensaba que le iba a dar, pues lo había hecho todo Sotomayor.
y cuando le da un sobre creo que le dieron 300 pesetas. Dios mío. Bueno, el pobre quedó hundido en la miseria, dijo, nada, tengo que hacer algo. Entonces se presentó a la beca de Roma, que es una beca importantísima, la beca para estudiar en la Escuela Española de Roma, y ganó la beca. Pero estamos hablando de un Sotomayor de 20 18 años, 20, sí, por sí. eso digo. Y entonces nada, va a Roma y es una maravilla, porque claro, va un pintor a ir a Roma, imagínate. Además esa beca de Roma pagaba también viajes por Europa. Entonces estuvo en Roma, estuvo en París viendo a todos los impresionistas, estuvo en Londres viendo a Gainsbourg y todos los grandes, y lo que le marcó fue cuando fue a Holanda. Porque va a Holanda y empieza a ver esos cuadros de Frans Hals, esos cuadros costumbristas, de interiores, dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y le entonces fascina. dice, Dios mío, esto es Galicia, dice, es que esto se parece más a Galicia que nada. Las foliadas, por ejemplo, dice él, que le recuerda mucho a las kermeses esas que había allí en Holanda, y ahí es cuando empieza el resorte del tema gallego, pero se cristaliza cuando él vuelve de estudiar en Roma, y su hermano se casa con una gallega. Entonces él viene a la boda de la gallega y entonces le gusta la hermana, como se decía antes, de una boda sale otra. Sí. Y claro, tenían 2 pazos, esa familia, uno en Mende y otro en Vilasantari, en Ponteceso. Y bueno, cuando ya llegas al pazo y se encuentra esa Galicia, dice, Dios mío, es que esto es lo mío. O sea, es la gran fuente de inspiración. Dice, ¿cómo voy a negar que soy gallego si Galicia ha nacido en mí? Lo dice él. Entonces se queda tan asombrado y tan una empatía, dirían ahora, con todo lo que es toda la parafernalia de pañoletas, de cerámica, de romerías, de fiestas y tal. Pero a la vez, en Madrid, él es un pintor, se hace retratista de cámara, además de cámara no había, pero pinta a todos, pinta a Victoria Eugenia, pinta a Alfonso XIII, pinta a Primo de Rivera, pinta a todos, pinta a Martínez Anido, pinta a la alta sociedad. Pero cuando se venía de vacaciones pintaba gallegos, pues lo que le gustaba. Además, sin encargo, eso era sin encargo, pintaba porque le apetecía. Y además suelta más la pincelada. Bueno. Luego también hay que decir que pinta pintura mitológica, por ejemplo, que es el único pintor de su tiempo que pinta pintura mitológica, unos cuadros impresionantes, Orfeo y las Bacantes, bueno, es que tenía una capacidad como ninguno. O sea, para mí está a la altura de Tiziano, de Rubens y de los grandes. Y de Velázquez. Sí, bueno, Velázquez está en otra dimensión. Es como por encima del bien y del mal, pero bueno, tiene unos cuadros bastante parecidos, bueno, podían compararse algunos de Velázquez, sí. Pero magnífico en el dibujo, magnífico en el color, magnífico en la composición, todos los géneros, en el retrato además. Hoy los cursis dirían catación psicológica, bueno, no es catación psicológica, pero él sabía, de las mujeres sobre todo, él elegía la ropa que se iban a poner, cuando decía, a ver qué ropa tienes, este. Pero eso se ve, a través de todas las mujeres se va viendo cómo de cada una saca la personalidad de ella. Sí. Y se lo rifaban como retratista, porque era magnífico, claro. Pero a la vez él, como te digo, él se volvía a Galicia y empezaba a pintar pues todo el tema gallego. Pero me he ido un poco de tiempo. No, estamos en el Sotomayor, 18, 20 años, cuando vuelve de Roma. Llega... Pero antes de ser lo que he contado, antes de ser ese pintor maravilloso, es verdad que él tiene una especie de bajón en su carrera, no tiene encargos, se acaba de casar, empieza a echar cuentas y ve que no tiene el dinero que él pensaba, dice que solo le quedaban 3.000 pesetas para el resto de su vida. Y él era muy mirado de la peseta. Muy mirado. Estoy hablando de antes, es que me fui un poco de tiempo, sí. Antes de que fuera retratista de cámara. Sí. Y entonces está horrorizado del poco dinero que le queda, pero además la mujer embarazada, bueno, es que él lo pasa fatal, porque si yo me he leído las memorias de Sotomayor, que son buenísimas, y él va contando todo esto. Y dice que estando en su casa, pues un día agobiado por el dinero, llaman a la puerta y que lo cuenta perfectamente él, que hay un señor con un abrigo de piel, un señor con un sombrero puro, dice, soy el cónsul de Chile, vengo a ofrecerle un trabajo. Le daban un dineral, o sea, no sé, bueno, un disparate. Sí, pero tiene que decirme ya, porque si no, usted no quiere, tengo aquí 3 detrás. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo voy a decirle? Yo tengo a mi mujer embarazada, pues le doy 24 horas, le pagamos tanto para que se venga a Chile. Entonces él, desesperado porque no quiere dejar a la mujer embarazada, porque tal, al final consigue que le den una moratoria para que nazca su hija y pueda irse. Y entonces se va a Chile. Y en Chile estará pues 7 años. Se va con su familia. Con su familia. Se van todos a Chile. Sí, además es muy gracioso porque él cuando coge el barco para ir a Chile, pero hay que saber que no había avión, que tenían que bajar todo el cono sur y girar, un mes y pico de viaje. Él dice que, Dios mío, qué mal llevo lo del barco, yo que no quise pasar la marola.
La marola, aquí la dice, tenemos. Lo dice él Sí, en sus sí. memorias. Yo que no quería pasar la marola y ahora mira que estoy pasando. Y luego hay otra cosa que dice, me siento muy gallego porque esto del viaje transatlántico, yo soy un inmigrante como tantos. Claro, las grandes migraciones gallegas a Argentina y tal, pues se lo cuenta en sus memorias, que se siente muy gallego cuando va. Y luego y en Chile es una gran revolución, revolucionan los métodos de enseñanza, hay una generación fantástica, le nombran director del Museo de Chile, pero a la mujer no le gustaba mucho Chile, decía que le venía muy mal el clima, el caso se acabó volviendo. Pero en Chile triunfa. Absolutamente. Hay una generación que se llama Generación Sotomayor. Sí. Además que, bueno, todavía, bueno, en Chile se le recuerda estupendamente y te digo, Generación del 13, que es la Generación Sotomayor. Y cuando vuelves, todo esto que te he contado fuera de tiempo, de cuando vuelves, ya vuelve. Y luego aparte, y luego ya cuando vuelven, ya tiene otro asienta. renombre, ya viene con el renombre de Chile. Y primero le hacen subdirector del Museo del Prado, subdirector y luego director. Pero estamos con Alfonso XIII. Sí, con Alfonso XIII. Todavía, sí, o sea, estamos en los años 20. Sí. Yo, como te cuento, en el año 17 se le hace un gran homenaje de la cultura gallega, entre ellos está Castelao en la foto, diciéndole Puga, Picadillo, Doña Emilia, Pardo Bazán, Antonio Palacios el arquitecto, Llorens, están todos ahí amparando a Sotomayor como el gran creador de la Escuela Gallega de Pintura. Perfecto, le aplauden, aplauso hombre, claro, porque nadie lo había hecho hasta él. Y el rey lo nombra, Alfonso XIII lo nombra director del Museo del Prado. Bien. Y además hay cosas que se atribuyen a la República, pero los hizo él, que fue remodelar todo el Museo del Prado, hacer las salas como están ahora, las salas temáticas, todo, la reordenación del Museo del Prado la hace todo a Sotomayor. Bien. Luego dice, no la hizo la República, no, la hizo Sotomayor, la República la terminó. Bien. Pero cuando ya llega a la República, él es profundamente monárquico y él dimite, dice que él con la República no quiere. O sea, el rey se va, sí. La República triunfa y en ese momento él dice que, señores míos, me marcho a mi casa. Sí. Entonces se refugia, la mitad del tiempo está en Galicia, se va incluso a Londres, está una temporada en Londres pintando y un poco exiliado, vamos a decirlo así. Sí. Y cuando triunfa la Ceda vuelve, pero corre peligro. Se refugia en el Pazo de Mende, pero corre peligro porque van a acercar el Pazo, lo encañonan. Y entonces corre peligro su familia y dice, nos tenemos que ir porque aquí... Entonces se van a Londres. Y se van a Londres. Sí. Bien. ¿Cuándo vuelve? Su época en Londres. Pues cuando ya el bando sublevado triunfa en el norte, Franco le llama directamente. Dice, ven que te necesito. Y entonces tienes que ser alcalde de La Coruña. Digo, alcalde de La Coruña, alcalde de La Coruña. Entonces es por lo que él es alcalde de La Coruña. O sea, él se viene de Londres, bueno. Franco le dice que lo necesita y él se viene incondicional a ponerse además pide, bueno, vale, pero que me pongan en el ayuntamiento un estudio para que pinte. Bien. Y además, ¿por qué alcalde de La Coruña? Bueno, porque le interesa una figura especial. Supongo, luego aparte de eso hace una cosa estupenda para el bando sublevado, que es que organiza una asociación que se llama Mujeres al Servicio de España, que en Galicia tuvo muchísima, en todos los pueblos de Galicia, en las ciudades, iban las mujeres a coser, uniformes, vendas, bueno, en Pontedeume cosían día y noche todas las peixeiras allí. Y bueno, La Coruña hizo kilómetros y kilómetros de tejido para el bando sublevado. Y todo eso lo organizó Sotomayor, se llama Mujeres al Servicio de España. Fíjate, y entonces es una vez alcalde, pero luego deja y luego vuelve otra vez, ¿o cómo es? Porque no, solo está una vez. No, creí que había estado dos veces. Dos veces en el Museo del Prado. Bien, sí, pero de momento todavía no. Sigue la guerra, la guerra avanza, nos encontramos en el 39, gana la guerra Franco y le dice, y ahora vuelves al Museo del Prado y te voy a encomendar una misión tremebunda. ¿Y qué misión es esta? Pues recuperar los cuadros que se llevó la República fuera de España. Porque la había dejado el Prado. A ver, el tema de los cuadros es muy peliagudo. ¿Qué pasa? El patrimonio español, había una Dirección General de Patrimonio y misteriosamente de repente la República decide que pase al Ministerio de Hacienda. Esa es cosa muy extraña. A ver, por supuesto, muchos investigadores dicen que había un interés económico, es decir, había que sacarlos de España para en un momento dado, pues venderlos y tener dinero para la República en el exilio. O sea, un poquito como pasó con el oro. Exactamente. El orito de Moscú. Decía, no, se corre peligro. No corría ningún peligro, primero porque aparte el Banco de España, que estaba enfrente, acababa de hacer una cámara acorazada espectacular, muy similar a la que tenía Londres, que Londres la bombardearon y no le pasaron nada a los cuadros. O sea, se podían haber metido los cuadros perfectamente en el Banco de España. Fue una maniobra, además una barbaridad, dan miedo las fotos de, bueno, el 2 de mayo se agujereó por el camino, el 2 de Goya, acuérdate, metidos en caminos de cualquier manera y salieron miles de obras y, bueno, algunas no volvieron. ¿A dónde se fueron todas esas obras? Pues se fueron a Francia,
Y ahí estuvieron. Entonces cuando ya se gana la guerra dice Franco, de vuelta para atrás, y le encarga a Sotomayor que vaya a buscarlas. Y entonces cuando va a buscar los cuadros Sotomayor dice, sí, pero a ver qué hay aquí. Pues estaba todo lo mejor del Museo del Prado. Le voy a aprovechar para organizar una gran exposición en Ginebra. Y entonces en Ginebra hace la mayor exposición que se ha hecho en la historia de arte español, y nunca se ha hecho otra como esa. Y bueno, venían de toda Europa para ver la exposición que hace Sotomayor. Bueno, miles y miles de visitantes tuvo la exposición, y todo eso lo hizo Sotomayor. Y luego se los trajo de vuelta, todos los cuadros. O sea, fue una labor titánica. Además, titánica. ¿Y en cuánto tiempo lo hace, Está ya la Segunda Guerra Mundial y él se tiene que traer, en medio de los bombardeos, tiene que traerse todas las obras. Claro, o sea que él tiene entre el 40 y el 45. En realidad son 5 años. El 40 y 41 se los trae todos. En el 39, entre el 40 y 40 se lo trae todo. Ya lo trae. Se trae todo para acá después de tener toda la exposición en Ginebra. Y viene aquí, monta el Prado y él se queda de gran director del museo. Además, él lo organiza estupendamente, funciona, todas las personalidades del mundo venían al Prado, las atendía, y luego él seguía con su labor de retratista, con su labor de pintura gallega, pues él seguía con su... Que ahora ya es cuando empieza a pintar más retratos seguramente de la gente también, de la alta sociedad madrileña. Bueno, sí, pero pintó retratos siempre. De hecho, el otro día en La Coruña, en la conferencia que di, después de la conferencia venía mucha gente con el móvil a enseñarme, mira mi abuela, mira mi madre, mira, me enseñaban. Me sorprendió mucho una chica que me venía con un retrato precioso, dice, mira, esta es mi abuela. Y entraron los milicianos en casa, destrozaron todo y nos contaron que el cuadro de mi abuela estaba colgado en un árbol del Retiro. Y entonces fuimos corriendo, ella no había nacido, fueron corriendo a recuperar el cuadro y habían pintado una cruz gamada en la frente del retrato, los milicianos. Y entonces la chica, cuando lo ha restaurado, ha dejado la cruz gamada. Dice, quiero que haya testimonio. Que sea historia, que un testimonio de verdad de lo que allí ocurrió. Te voy a contar una cosa que te va a gustar para contar en tus conferencias. Digo, pues sí, pues lo contaré. Y nada, pues la verdad que fue un hombre, en la guerra pierde a su hijo mayor, que eso para él nunca se recuperará de la muerte de su hijo, muere en el frente, su hijo mayor, en Bilbao, en San Sebastián, por ahí muere el hijo. Bueno, sufrirá muchísimo porque además es un chico estupendo, bueno, él habla maravillas. De hecho, él tenía una casa preciosa a las afueras de La Coruña, en La Mastella, y la vende porque no soporta, en la casa ve al hijo continuamente y vende la casa. Y luego el otro hijo se le va a la División Azul, con lo cual también lo pasa mal. Pero vuelve. Y le matan al hermano también. Y a su hermano lo matan en Paracuellos, en el 39. O sea que él es un hombre muy conservador, es un hombre muy católico, además siempre hizo grandes obras de caridad, siempre estuvo del lado de los necesitados, no solo de la constructora que hablamos antes, las grandes inundaciones de Valencia, por ejemplo, aquellas famosas inundaciones, él también hace una campaña de degustación fantástica en Valencia para los damnificados. Y es verdad que siempre era muy mirado por el dinero porque lo había pasado muy mal, pero a la vez era muy generoso. ¿Cuánto tiempo está de director del Prado? 40 años casi, ¿no? Pues entre una parte y otra, pues dejó de ser cuando dijo que ya estaba mayor, en los años 60, pues sí puedo estar 30 años perfectamente, del Museo del Prado, sí. Además, claro, luego aparte era un caballero, tenía modales de caballero, y entonces siempre se integró muy bien en tanto en los espectros más altos de Madrid, como cuando iba a Mende o a Villasantar, y iba a las romerías, que las romerías las ha pintado como nadie, las romerías gallegas. O sea, sabía estar perfectamente allí donde estuviera, siempre, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y luego lo que te digo que es una pena que un pintor extraordinario en todos los sentidos, dibujo, color, composición, todos los géneros, creativo, un creador de la Escuela Gallega de Pintura, el único pintor que hacía pintura mitológica, pues que, bueno, le pasa a muchos pintores figurativos que con la vanguardia esta dictatorial, pues ha hecho que los pintores figurativos estén en el olvido. Pero en el caso de Sotomayor es muy sangrante, porque Sotomayor tendría que ser comparado a Rosalía, a Castelao, porque es uno de los grandes tótems de la cultura gallega. Y está dado completamente de lado. En el propio Ferrol, con mis respetos para Recimil, sí. tiene una callecita que da casi al muro de la carretera, y esa es la calle que tiene Sotomayor. Sí, es algo asombroso. Sí, lo que pasa en Ferrol ya no es normal, porque que no exista, como te contaba yo al principio, una calle conmemorando nada menos que a Felipe V, que es el creador de Ferrol, bueno, en fin, ya Jorge Juan. Es alucinante, lo de Ferrol es alucinante, o sea, Luego ¿quién ha pasado por ahí? A gente de antes de ayer.
No, por supuesto que sí, por supuestísimo que sí, y si eres sindicalista infinitamente mejor, o sea, ahora mismo lo comentaba yo en el otro programa, oye, con mis respetos a Rafael Pillado, creo que la Avenida del Mar, bueno, me parece un poco excesivo, y has tenido el aplauso de toda la corporación. A mí me parece Entonces, excesivo. a mí me parece excesivo. Yo no digo que en su calle donde ya ha nacido, pues sí, o una placa, o en su calle, o si lo consideran tan importante, pues como la cuestión sindical. Pero hombre, toda la Avenida del Mar me parece un poco pasarse. Sí, a ver, no creo que sea una persona que haya hecho tanto por la cultura ferrolana, ni haya dejado un legado importante en la cultura ferrolana. Es a lo que vamos. Que se supone que la gente que se pone en las calles es gente que deja un legado en la ciudad de algún tipo. Sí, eso es lo que debería de ser. Si te parece, vamos a publicidad y ahora empezamos con sus cuadros. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bien, seguimos con nuestro admirado Sotomayor. Oye, la maravillosa conferencia que diste que levantó aplausos. ¿Qué dijiste en La Coruña que no estás diciendo aquí? A ver, no dije porque nada. Aquí ya estamos aplaudiendo de todos. Era un público muy receptivo. Era un público muy receptivo. Era gente que admiraba a Sotomayor, conocían a Sotomayor, estaban encantados de ir a Sotomayor. Aquí porque es que lo consideran coruñés. Claro. Porque allí sí que se ha trabajado sobre Sotomayor. Y sí se le quiere. Y aquí parece que pasaba por aquí, o sea, no se sabe. Entonces yo no entiendo, te lo digo de verdad, desde esa exposición maravillosa que fueron 125 obras, superior a la que está ahora mismo en la Barrié, la que se está preparando, es que no lo puedo entender, cómo no intentaron hacer otra cosa. Claro que a lo mejor tampoco nosotros tenemos en este momento un sitio adecuado para poder hacer eso, porque lo que tenemos en el Torrente Ballester es una vergüenza. Sí, pero si se podía haber hablado con la Barrié para que nos dejara después, cuando acabara allí,
que viniera a Ferrol, por ejemplo, o que viniera una semana, o que viniera 10 días, porque además creo que les han pedido el del ayuntamiento, que en el ayuntamiento hay un... ¿En La Coruña? No, aquí en Ferrol. Aquí en Ferrol sí hay un cuadro. El ayuntamiento, que ese se lo regaló al alcalde Usero, pero el alcalde Usero lo dejó en el ayuntamiento. Sí. Se lo regaló personalmente al alcalde Usero. Sí. Pero el alcalde Usero lo dejó allí. Sí. Lo dejó allí para Ferrol, vamos, para el ayuntamiento. Sí. Y podía verse que viniera para acá, después de... Pero a lo mejor no hay sitio, porque ahora mismo se está pretendiendo ese museo, que a ver en qué queda, porque claro, siempre ha habido conatos de que van a hacerlo, igual que cuando pero como se hizo entonces, se puede hacer, se podría haber hecho ahora. Sí. Chica, yo no lo sé, o están atontados o yo no sé qué es lo que pasa, te lo digo francamente. Pero volviendo a La Coruña, la Barrié lo inaugura, me parece que en octubre, sí, ¿no? Sí, sí. Y está 3 meses. Hasta el 10 de enero creo que está. Sí, sí, sí. Y ahora, cuéntame, ya estamos ahí. Estamos con este prodigio de pintor. Pues nada, esta es la madre de Sotomayor con sus hijos y sus nietos, los nietos de ella y los hijos de Sotomayor. Están en el Pazo, aquí se ve lo maravilloso cómo compone Sotomayor. Fíjate cómo los niños, era un gran, además, retratista de niños, que no es fácil retratar a niños, pero fijaos las calidades, por ejemplo, del traje azul de la niña que está sentada. Y además lo que tiene Sotomayor es que le pones un zoom y ves mancha, es decir, aunque por fuera puede parecer relamido, cuando te acercas se ve que él compone a través de manchas, eso es súper moderno, pero eso claro, no lo puede hacer cualquiera. Y cómo entra la luz desde la ventana, cómo las actitudes de los niños, todo rodeando a la madre. Es bellísimo, sí. Este vino a la exposición de Ferrol, fue uno de los que vino, es precioso. Además, luego una cosa que hacía muy bien Sotomayor era la piel, las calidades epidérmicas, lo que es las calidades de la piel. Es verdad que decían que era una piel demasiado céltica lo que ponía Sotomayor, pero hay niños morenos que los pinta estupendamente también. Es precioso. Puedes ir pasando, si quieres, Dani, al siguiente. Mira, esto es una de sus hijas. Fíjate que la parte de abajo deshecho completamente. Totalmente. ¿No? Es un cuadro deshecho, concentra todo en lo que es los ojos de la niña y la parte central, pero el resto prácticamente es pura mancha, incluso el cuello. ¿Ves que es mancha pura? Sí. No, esos son ejercicios que hacía él porque a él le gustaba mucho la pintura libre. Y fíjate la mirada, fíjate la expresión, fíjate el pelo, fíjate la piel, el pelo fíjate como qué brilla, maravilla. Y el pelo como brilla, que te acercas es una mancha pura, pero se ve como recién lavado. No, sí era un retratista extraordinario. Es extraordinario. Mira, aquí empezamos. Esto es espectacular. Además, este sí que está deshecho. Fíjate la parte del sur, la parte de abajo, cómo está deshecho completamente. Ese amorcillo que está, como ese cupido, ¿lo ves? Sí, está deshecho. Totalmente. Y luego las carnaciones, o sea, cómo compone la figura de la mujer, la cara, fíjate el colorete de la cara, ese fondo con ese paisaje abierto, ¿no? Luego la figura casi en diagonal dominando toda la composición. Además que pintura mitológica no lo hacía nadie. No lo hacía nadie, no. Un tema que en España se practica muy poco. Esta es de las primeras épocas, aquí sí tiene un poco de influencia de Sorolla. Mucho, ¿verdad? Sí se le ve. En esos azules del fondo. Sí, el luminismo de Sorolla. Tiene al principio, porque es lo que se llevaba, Sorolla estaba muy en la cumbre y él... Otro prodigio. Sí, tontea un poco con, no copiar a Sorolla, pero sí inspirarse un poco en él. Luego deja eso el luminismo, pero aquí se ve que podía ser Sorolla perfectamente. Perfectamente. Aquí bueno, esa es otra mujer en misa. Le llamaba mucho la atención lo que son los hechos religiosos en Galicia. Y aquí es una mujer rezando en una iglesia gallega con el velo, y está mirando al espectador. Y fíjate cómo compone el espacio con ese coro que es tan alto, esa puerta abierta al fondo para dar una sensación de profundidad grandísima. Sí. La otra persona todo ahí al fondo. Y la fondo. Captación ambiental, porque se ve ambiente, se ve atmósfera. Sí, totalmente. Se ven señoras que están rezando con ella, hay un confesionario al fondo, ¿verdad? Y luego señoras que son merecedoras de pasar a la historia del arte, porque nadie en la vida se le había ocurrido pintar una señora normal. ¿Verdad? O se pintaban retratos de señoras importantes, o princesas, o santas. Sí. Pero pintar al pueblo así no lo había hecho nadie. En misa, nadie lo había hecho. Nadie, o sea, nadie, eso es rompedor. Sí, rompedor completamente. Y luego si te fijas por ejemplo, en el dengue, en el pañuelo que lleva, son manchas. Son totalmente manchas. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Y la posición de las manos, pues que es soberbio. Es formidable. Es que además no tiene un cuadro malo. Yo no conozco un cuadro malo de Sotomayor. Seguimos, Dani. Bueno, este es un boceto para la comida de boda en Bergantiños, pero aquí se ve, fíjate cómo es el colorido del pañuelo. O sea, es imponente, esos rojos de Sotomayor, y luego el señor que mira al espectador enrojecido, con esas caras de paisano gallego enrojecido, pero este está en La Coruña, es uno de los apuntes que hace para la comida de boda en Bergantiños.
Sí, sí, sí. Pasamos. Sí, bueno, Mira, ahí está. este está muy deshecho también, es otro estudio que hace, pues al aire libre, otra vez en una romería, en una fiesta, y están allí, fíjate ese fondo deshecho también completamente, donde prácticamente son pinceladas de color, y, los rojos potentes, los azules, el turquesa del fondo, pues que es un colorista extraordinario. Es que es la maestría, es que parece mentira que eso pueda salir de un y pincel. ese mandil azul te acercas y no es nada, es que si tú coges todo el mandil nunca reconocerías que es un mandil. Fíjate. Pero claro, en la composición entera todo tiene su lugar. Esta es otra de sus hijas, ¿eh? Esto parece Gainsborough o cualquier pintor Totalmente. inglés, porque era muy elegante. Es dignísimo tanto cuando pinta a su hija, pinta a la duquesa de Medinaceli o pinta a una paisana gallega. Le da la misma dignidad, sí, sí. la misma elegancia. Yo creo que por eso les da rabia de que el pintor que más ha elevado la condición del agro gallego sea un señor conservador. Es que eso escuece. Claro, porque entonces tienen que decir que no, esa es la madre otra vez, pero no es la mujer, es la mujer. Fíjate otra vez lo de la composición del espacio, cómo va abriendo las puertas para que nos deje ver el cómo se fondo. van todas las puertas hacia incluso allá. Las vigas que van marcando también la vertical para irnos hacia allá. Y esas manos que están cosiendo, es un instante doméstico de su casa, sí. Eso le gustaba mucho pintar a su familia, porque él quería, aunque él vivía de la pintura, bueno, y este cura es sobrenatural. Increíble. Es sobrenatural. Además es bastante reciente, ¿Sí? Era bastante joven cuando pinta esto. Pero fíjate esos libros, que es una composición muy difícil, porque esos libros están casi en escorzo por un lado, están abiertos, es una composición muy complicada, porque son libros, un libro abierto, otro libro detrás, y en medio de ese mare magnum de papeles y libros sale el cura este que está mirando, ¿eh? Y luego esa ventana que nos está iluminando la escena. Es una composición muy complicada por esos libros de primera fila, que una persona que pinte mal, esto es el churro más absoluto. Completamente. Porque es muy difícil. Sí, es fantástico. Lo que pasa es que es tan natural pintando que no te das cuenta de la dificultad. O sea, no te das cuenta de lo difícil que es pintar un libro. Y esa mirada que no sabes a dónde llega. Mira, ahí tenemos otra mirada impresionante. Esto es de Maurice. Fíjate los ojos de este campesino. Fíjate qué y luego ojos. esa azada, o eso que no sé cómo se llama, una azada, ¿no?, que lleva, cómo hace ese juego de diagonales, esa mirada, ese fondo con esos árboles, bueno. Luego la mirada del señor. La mirada es impresionante. Tremenda. Y cómo este hombre puede ser el duque de Buckingham perfectamente. Totalmente. Es que él imprime una elegancia y una dignidad a todos sus personajes. Luego que digan que pinte una Galicia de mentira, no es verdad. Esto es otro apunte de vacantes también de pintura mitológica, para que cuando digan que es un relamido y que es un rancio, para que vean que cuando le da la gana pinta impresionista con el gorro. Sí, pero de película, vamos. O sea, que no le hace falta nada. O sea, el impresionismo él lo hace en una patada. Porque sí. Tiene muchos detractores. Bueno, mira por ejemplo esta señora. Está muy bien porque las mujeres cuando las pinta como eran. Una era religiosa, otra era más frívola, otra era más mundana. Y aquí, pues fíjate, elige el negro para marcar todo en su carácter y en esos libros que tiene delante. Y luego esas arquitecturas al fondo, que eso era muy palaciego también. Pero, mira, este es un cura, también muy deshecho, fíjate, para que vean que él, porque no le daba la gana de pintar impresionista, que si no, sería el mejor impresionista español con mucha diferencia. Lo que pasa es que no le gustó. Bueno, le parecía que no era suficientemente importante. Efectivamente. De hecho, otra cosa que no hemos hablado, que es que él fue un gran enemigo de la vanguardia, y eso también le trajo muchos detractores, porque cuando la gente piensa que la vanguardia, que Franco era la España de Franco era una España muy encorsetada en el mundo del arte, y no es verdad. En el año 40 y tantos se crea el Instituto de Cultura Hispánica, que fue un organismo muy importante, y España quería dar una imagen al exterior, y entonces apostaron por la vanguardia. Entonces empezaron a darle Tapies, Chillita, estos nombres que parecen tan progresistas, pues estos vivían de las becas de Franco en esta época. Hombre, ¿quién lo diría hoy? Y entonces empezaron a mandar a las bienales a este tipo de artistas. Entonces a Sotomayor le llevaban a los demonios, decía, Dios mío, pero esto ¿cómo ¿pero a dónde van? Y entonces él hace una cosa que muy criticada, que es que pide que el presidente del Colegio de Psiquiatras haga un informe psiquiátrico de que él no está loco, y que lo que está viendo, que desde el punto de vista que no es una persona distorsionada en la cabeza.
Claro, y le pide al colegio de psiquiatras. Entonces, esa carta que ha escrito él en contra de eso, pues también se la ha vuelto en su contra. De que era un enemigo de la vanguardia y que era un enemigo de la vanguardia. No, lo que pasa es que la ponía en su justo punto Exactamente. y decía, no me comparen ustedes esto con esto, Por si es que se supuesto, puede por comparar, supuesto, porque por es que hoy en supuesto. día, Sí, sí, sí. ¿a qué hablamos de esa No, no, vanguardia, María? no. ¿Cuántas cosas valen de esa vanguardia y cuánto es absolutamente No, de hecho, cuando se filfa? dice que era tan franquista, pues Franco, a partir de los años 50, relegó, Franco no, el franquismo, relegó a los grandes pintores en aras de la vanguardia. A partir de los años 50, España apostó por la vanguardia porque le parecía que era una imagen para el exterior más moderna. Ajá. Y, o sea, que el franquismo tampoco le ayudó tanto en los años 50. Tampoco les ayudó mucho. O sea, que él además estaba muy dolido por que el mundo artístico fuera por ese camino, estuvo muy dolido. Sí, vamos a seguir, Dani, si te parece. Ahí está. Nada, un retrato alimenticio, digo yo. Nada, se ve perfectamente que lo hizo, es un retrato muy correcto. Pasamos. Como tantos, ¿eh? Como Pasamos tantos que otro. hizo. Bueno, como la familia. Este me encanta. Ese me es encanta. precioso. Fíjate cómo es el retrato. Fíjate la piel del hombre, ¿eh? Otra vez, esas pieles, Impresionante. ese pelo rubio, y luego con esa majestad, debe ser un magistrado, ¿no? Parece, ¿no? Sí, parece. Parece un magistrado. Este sería a lo mejor, oye, me parece que sería el padre de Conde Pumpido, que era uno de estos que estaban, sí, que tiene una estatua aquí un busto lo tiene Pues aquí puede en ser, Ferrol, puede en ser, el puede ser. juzgado, y tú sabes que la tumba de los Conde Pumpido está en Catabois. Sí, sí, Ahí sí, lo tienen sabía. pues Mira este qué bonito debía está de la ser, hija, mira qué otro, bonito es sí, este. precioso, sí, sí. Qué bonito. Además, ¿qué te digo? Cuando pintaba a su familia, pintaba cosas que no eran de encargo, es verdad que la pincelada era más suelta, otros dirían más espontánea. Bueno, a mí me gusta tanto uno como otro. Me gusta cuando está suelto y me gusta cuando no está suelto. Es que es un maestro, Sí, esto es la maestría, que salga esto de unos pinceles. Seguimos, Dani. Bueno, mira, esto es una vaca, pero fíjate cómo es la vaca. Pero mira la vaca. Mira la vaca. O sea, la vaca lo tiene todo, esa vaca. Además, esa vaca, hay que decir, la vaca que en las familias gallegas de entonces era más importante la vaca que prácticamente que miembro de la familia. Totalmente. Le llamaban por el nombre de pila y cuando moría la vaca lloraban más que cuando moría algún familiar. Bueno, es que era la razón de ser, era la economía de la casa, completamente. Entonces dedica un cuadro pues, a la vaca. Que es una maravilla la vaca. Sí, además un animalista. Bueno, creo que se llama Infortunio, para que veas que se ve una madre dolorida y ese niño pequeñito que lleva en la mano, cómo lo sujeta, y ese fondo difuminado, la verdad que es una maravilla. Este es una maravilla. Y el niño es precioso. Bueno, Ahí tenemos. Este era jovencísimo cuando hace este cuadro. No me digas. Jovencísimo. Este se llama Los Abuelos. Y él había hecho dos, este y otro, para presentarle una medalla de Bellas Artes. Y este gana el premio, fíjate, porque este es muy Zuloaga. Sí, es muy Zuloaga, de esos sí. castellanos, pero aquí ya se ve ese interés que tiene él por captar al pueblo, por captar a personajes populares. Es un cuadro, fíjate, con esos tonos tan sombríos, tan negro, ¿eh? Pero fíjate otra vez la majestad de ese hombre, que es un castellano, ¿eh? Sí, señora. Y esa mujer ahí que está cosiendo. Sí, Lo hizo jovencísimo este cuadro, antes de ir a Chile lo hizo. Tú lo has definido muy bien, la majestad de ese hombre, la majestad de su Mira mujer. Mira. Esto, Goya, igual que Goya, o mejor. O sea, fíjate cómo Sí. es homenaje a Goya con esa mujer, con esa mantilla, con ese abanico que está señalando al suelo. Y luego además te acercas, desde aquí se ve muy bien el encaje, pero te acercas y ese encaje es pura mancha. Es pura mancha, no hay como Madrazo que se dedicaba a pintar, no, es mancha pura. Pero a través de la mancha él sabe dar la textura y la superficie que se necesita. Y fíjate la majestad de la señora y luego ese fondo velazqueño. Este es el boceto, que aquí no es mancha, aquí es garabato prácticamente. Sí, Fíjate sí, la parte sí, de abajo, sí, del garabato. totalmente. Pero en cambio, fíjate la fuerza de la mirada en ese garabato, cómo consigue que luego la lleva al lienzo. Sí, Impresionante. Bueno, estos son los niños de allí, cerca del Pazo, que dicen, no, siempre pintaba rubios de ojos azules. Pues no, señor, ni son rubios ni tienen ojos azules, y los pinta exactamente igual. Son dos niños también muy deshechos porque le gustaba el pintar. Mira las miradas, es el alma de los niños lo que está ahí. Mira esta se llama Pepa das Nenas, la siguiente. Pepa das Nenas. O sea, pero fíjate, además esta es una composición piramidal, perfectamente piramidal, con ese fondo deshecho, esa mujer con esas manos que sujetan, que son agujas, ¿no?, de calcetar. Parece, sí, y luego, sí. mira la piel de ella, esta piel sonrosada, céltica, sí, también blanca, con los ojos azules. Dice que él tiraba mucho por la raza céltica, cosa, él me extraña,
se quejan mucho y protestan mucho de que si Sotomayor la raza céltica, pues también lo decía Risco, lo decían todos los grandes del Rexurdimento, hablaban de la raza céltica. No, y además él, efectivamente, pero es que él pinta lo que ve y lo que le impresiona en ese momento. Y lo que le apetece, pues y lo que le apetece. No hay gallegos no, y además rubios y de ojos azules. No, además que en los libros de Sotomayor, que yo me pongo mala, dicen, es que no supo evolucionar. Mira, no evolucionó porque no le dio la santísima gana, porque estaba encantado con lo que había hecho, le gustaba el tipo de pintura que hacía y no tenía por qué. O sea, que la gente evolucione no significa que seas mejor pintor. Efectivamente. O sea, es que no evolucionó, es que no evolucionó. Mira pues qué le gustaría. belleza. Esta es la otra hija de él, hija de él, sí. Fíjate cómo está, además está mirando a su padre, se ve que había mucha complicidad entre él y sus hijos. Pero es ideal juego. Mira la expresión, mira qué sí. monada. Sí. No, sí, además, desde los más cercanos a los más majestáticos, todos los cuadros de Sotomayor, todos tienen algo, todos. Es que no hay uno malo. Mira, bueno, esta que es una señora que querría ser retratada así, porque la además, fíjate, con esa columna enorme, como retrataba muchas veces a los reyes, y nada, es una señora de la alta sociedad que quiere salir, pues como es, de la alta sociedad, y que se le note las vestiduras, se le note la elegancia, se le note la forma de sentarse, y se le nota en el fondo. O sea, que es una señora bien, sí, que quiere... Que era el gran público, porque era un pintor de oficio que vivía de la pintura. Claro, él vive de la pintura, por lo tanto los cuadros él tiene que cobrar y vivir de eso. Mira. Soberbio, este es soberbio. Soberbio, mira la piel, mira la mirada. Y fíjate además qué sencillos son, que simplemente lo plasman en un fondo prácticamente difuminado con una especie de nubes y nada más. No se complica, y nada más que el traje y él mirando al espectador sin nada. Aquí además ni libro, ni gafas, ni nada. Ni solo columna. un pañuelo. Sí, nada. Y te acercas, el pañuelo es este, o este. Esto. Perfecto, ni pañuelo, ni pañuelo. pañuelo. de hombre eran mucho más sobrios porque los hombres eran más sobrios también. Claro. Sí, en aquel entonces eran más sobrios. Sí. Hoy en día son menos sobrios. Sí, hoy llevan pendientes en la nariz, llevan cosas, pero mira, por ejemplo, este es distinto, parece como inglés el cuadro, ¿lo ves? Sí. Tiene ese fondo, a veces tiene fondos un poco velazqueños, este no, en concreto este no. Me encantan las mangas, remangado. Esta señora, ¿ves? Es que pinta todas guapas, pues no, esta señora no de guapa no tenía nada, pero también la pinta exactamente igual. Y aquí pues se complace quizás, como no es tan guapa, se complace más en el cuello del vestido. Si te fijas, lo que pasa es que él retrataba mucho el alma de sus modelos. Sí. Porque, por ejemplo, una tía abuela mía, él la pintó, era un cuadro maravilloso, pero es que esta señora era profundamente antipática. Y la antipatía de la señora le salía por los ojos, la clavó, era odiosa. Mira, este niño podía ser Gainsbourg, podía ser Reynolds, podía ser cualquier pintor inglés perfectamente. Además lo pinta en un entorno también palaciego con esas escalinatas, y este niño, pues que sería un niño, supongo, de la alta sociedad, también con esa ropa de niño cursi, pero era como se vestían los niños elegantes. De grandes relatos, ¿no? Aquella serie que se llamaba aparte tiene unos cuadros maravillosos muy poco conocidos de peixeiras. Son muy poco conocidos, porque una temporada está en Vigo, va al Berbés y pinta muchas mujeres con pescados soberbios. Y también alfareras, y también es un telar, me parece, ¿no? Sí. Los cuadros de oficios, también muy imbricados en la identidad gallega, son estupendos. Está muy deshecho, como te puedes fijar, pero fíjate cómo construye el espacio, que es muy complicado, con esos dos telares y esas líneas verticales que hacen los propios telares, y cómo va marcando el fondo hacia esa ventana que nos lleva hacia atrás. Es una composición súper difícil, súper difícil. Sí. Porque hay muchas líneas verticales que nos van llevando hacia el fondo y otras líneas horizontales, y esas dos mujeres como en penumbra. Es un cuadro que merece un estudio grandísimo, que sea un cuadro, pues no diríamos menor, pero no de los más conocidos. Sí, y es muy complicado realizar eso, Qué bárbaro. Seguimos, Dani. Pues ya no tenemos más. ¿Ya ha acabado? Bueno, pues qué pena. Ya lo tenemos ahí. Es un prodigio. Lo miremos por donde lo miremos, es un gran maestro de la pintura. Y decir gran maestro en España, con grandísimos maestros. Bueno, luego el mejor pintor gallego de todos los tiempos, por supuesto, y de los europeos de su generación. Siempre. Si no, es que no hay otro como él. O sea, es que no hay Sotomayor y los demás. Es curioso cómo por ejemplo, en la Xunta, en el edificio de la Xunta, donde está la presidencia y donde está todo esto, es para salir corriendo las obras que tienen pintadas. Por supuesto, ninguna de Sotomayor. Bueno, en fin, mejor no entro, pero desde luego hay auténticos bodrios ahí colgados, que simplemente tienen un nombre que parece que suena como a progresista, a lo mejor.
y es una verdadera pena. Bueno, a ver, yo a la pintura abstracta y la pintura vanguardista yo le doy mucho sentido decorativo. Es verdad que son muy decorativos estos cuadros de una raya y ojalá tal, que fuera son abstracta. muy decorativos, son muy decorativos. Lo que yo te estoy diciendo, ojalá que fuera abstracto. A mí no me parece Hay mal. monstruosidades, pero en fin, ¿por qué tiene tantos detractores? Bueno, hoy diríamos que se le aplica la política de la cancelación, esa palabra que está muy de moda, pero por muchos motivos. Primero, por pintor figurativo. Desde que llega la vanguardia llega arrasando y llega como una dictadura. El problema es que la vanguardia tiene 150 años, pero bueno, acuérdate del plátano ese, sí, el plátano con la cinta aislante, o sea que tú te vas a Arco y lo estás viendo, o sea que lo que... También la gente no se atreve a decirlo, pero es que la vanguardia no hace falta tener mucho talento para pintar obras de vanguardia. Exactamente. O sea, cualquiera puede pintar obras de vanguardia, porque no necesitas un talento natural, que para esto sí se necesita. Claro. Entonces, los pintores figurativos no solo Sotomayor, le pasa a Julia Minguillón, por ejemplo, sí, la gran pintora gallega, le pasa a muchos pintores figurativos, que están en el olvido prácticamente. Ya empezando por ahí, o sea, eso por ahí. Segundo, por ser un señor conservador. Ser un señor conservador, eso le pasa también a Julia Minguillón, que... tú si eres exiliado, republicano y tienes una vida truculenta, pues en la España de hoy eres mucho más atractivo. Eres muy atractivo. Claro, mucho más. Bueno, la España no de hoy, la España de los 75 en adelante. A ver, le pasa por ejemplo a Julia Minguillón, la pintora. Julia Minguillón es coetánea a Maruja Mayo. Pero claro, Maruja Mayo se acostaba con Alberti, se acostaba con Miguel Hernández, iba desnuda con un abrigo de pieles, entró desnuda en una misa con una bicicleta desnuda. Pues claro, ese tipo de cosas son muy exóticas y llama mucho la atención. La pobre Julia Minguillón, una señora que va con su marido, que era una señora católica y normal y corriente, pues entonces no interesa nada. Y pintaba de película. Sí, pero no interesa. Pero entonces, no interesa. A veces hay factores extraartísticos que hacen que una figura sea más atractiva. Y este pobre Sotomayor, enamorado de su mujer hasta que murió, nunca tuvo una aventura con otra que se sepa, católico, conservador, buena persona, y que nunca tuvo... Sí, fue afín al régimen, pero fue afín al régimen porque fue la época que le tocó vivir y él era un hombre conservador y católico y lógicamente en esa época pues se puso del bando conservador y católico, pero que eso pues tampoco casa con, ya te digo, si hubiera estado en el exilio tendríamos Sotomayor hasta en la sopa, sí. Tendríamos Día de Sotomayor, el cuadro Comida de boda de Mercantiños estaría como Cantares gallegos en todos sitios, pero claro, no, la política de la cancelación. Luego ya lo del franquismo para rematarlo. Sí. Luego encima también lo de traerse los cuadros de la República, pues tampoco ayuda mucho. Tampoco gustó demasiado, ¿no? O sea que, y entonces... pero que, repito, que él se enfrentó al mundo del arte del franquismo a partir de los años 50, se enfrenta directamente, o sea que, sí. se le acusa de franquistas que no se sabe la historia de Sotomayor. De todas formas, como luego lo que queda siempre es la obra, porque es lo que queda. Yo espero que sí. Entonces esto, yo creo que es un personaje, casi te diría que casi a rehabilitar por las nuevas generaciones que se encuentren con programas como el que estamos presentando, con maravillosas exposiciones como la que va a ser en La Coruña, La Barrié, con aquellas exposiciones divinas como la que tuvimos aquí en el Torrente, cuando conozcan la gente, el gran público, conozca la obra de este gran genio, se tiene que enamorar, sí, sí. Porque esto es la belleza, sí, sí, la categoría, ves, sí, o sea, es un pintor de una categoría. Sí. Luego hay algo que tú dices, cómo es majestuosa, cómo utiliza la figura del gallego, de la gallega. Son esas gallegos y gallegas que ves en las aldeas, que están llenos de magnetismo porque es que son guapas y preciosas. Y es justo lo que no pone la televisión gallega en todas las... Cuando retrata a los gallegos, yo en esos programas de televisión que sale en la televisión gallega, lo digo desde aquí, ¡qué vergüenza! Ponen ustedes a unas señoras gallegas que mire que son guapas las gallegas, ¿eh? Bueno, pues parece que buscan lo peor, con bigote, y luego el gallego siempre con ese chascarrascás, el gallego del chascarrillo, el gallego que casi ni se le entiende cuando habla. Pero ¿qué imagen están dando ustedes en la televisión gallega de nuestros gallegos que son verdaderamente dignos de esos cuadros de Sotomayor? Ahí tienen la belleza de una raza que es espectacular, que somos espectaculares, caramba, ¿sí o sí? Sí, 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 sí. O sí que me indigno, sí. Porque veo que es solo, mira, en la tele gallega parece que se recrean en la fealdad, en lo grotesco, esos personajillos que sacan haciendo bobadas, diciendo que son cómicos, verdaderamente es destructivo. ¿Qué hacen ustedes con esta Galicia? ¡Qué pena!
María. Y luego también tiene otro gran enemigo, que es la bibliografía, porque no tiene un libro en condiciones sobre su obra y sobre su estilo. ¿Por qué? ¿No hay gente que se haya Pues mira, los dedicado dos a libros, estudiarlo? como ya te digo, el mejor libro que es mejor que es el catálogo de la Barría, Sí. enorme, Sí. lees la introducción y es para echarse le llama mediocre. ¿Está en gallego la introducción? Ay, pues ya no me acuerdo. Yo creo que no, que está en castellano. Sí, No, porque en el libro que dices tú, A nosa pintura, está todo en gallego. Y entonces a lo mejor ahí hay una especie de prurito en contra de un señor que siempre ha tenido a gloria ser español. Primero, luego gallego, pero él también tenía gala ser gallego. Pero por Dios, sin exclusiones. Sin exclusión, no, sí. Entonces, claro, si la bibliografía, si ser conservador, si ser un señor normal, ser un pintor figurativo, y encima que sea un pintor de la identidad gallega, alguien que no sea de izquierdas, pues entonces ya lo tiene todo. O sea, es un cóctel explosivo para que no... Factores extraartísticos son los que hacen que no sea la primera figura de la pintura. Pero hombre, yo encuentro que eso sea así, por ejemplo, en determinados grupos políticos. Por ejemplo, me encajaría en un bloque, me encajaría a lo mejor en un partido comunista, cuando me encajaría, pues qué te voy a decir yo, pero es que, o incluso en el Partido Socialista, que ahora ya no sabes a qué monte se tiró, pero es que no me encaja en un Partido Popular. ¿De qué van? Bueno, el Partido Popular en principio no tiene nada que decir de Sotomayor, no ha dicho nada de Sotomayor, pero es verdad que el Partido Popular ampara mucho el tipo de cultura de izquierdas totalmente. ¿Te parece? Sí, es verdad, Sí. es verdad. Y luego también que estamos en un mundo, no quiero parecer de mediocres. Por ejemplo, ¿quién es el que más sabe, por ejemplo, de Collado? Pues, Mosquera. Total, Mosquera. La segunda yo, pero Mosquera más que yo. Andrés Mosquera. Vale, ¿tú crees que hace una cosa de Collado y se lo dicen a Mosquera? No, escribe ahí una señora... ¿Pero por qué? Bueno, por ejemplo, del escultor Patiña, el de Narón. Sí. Vale, yo escribí la monografía de Patiña. Lo escribimos 3 personas, Eva Ocampo la parte de la biografía, yo hice toda la parte tal. Pues resulta que le hacen a Patiña y tal, y escribe esta señora que le han dado el Goya, bueno, que no saben nada de Patiña. Ya. Esa no, y más gente, Sí. no solo ella. Sí. Digo, no, pero ¿cómo no llaman a los Chelo especialistas, Loureiro. a los especialistas en Patiña? Pues ni a Eva ni a mí, nada. Entonces, yo no entiendo nada, o sea, no entiendo nada. No, porque eso, por lo que tú estás hablando, forma parte de lo que es una política cultural que está amparada o auspiciada o ayudada en base a los partidos. Por eso hablamos de partidos políticos ahora, porque el ideal sería que no se metieran para nada en el mundo del arte, que dejaran fluir, pero que tampoco cercenaran a los grandes artistas. Pero desgraciadamente ¿cómo se llama? Los políticos de hoy y las políticas culturales de ayuntamientos, diputaciones y xuntas son los mecenas de toda esta gente. Sí. Y ellos son los que en este momento están impulsando, son los Medici del Renacimiento. Ojalá. Entonces, claro, ¿a qué impulsan? Impulsan al sesgo político, no a la grandeza de la creatividad y del arte. Ese es el gran problema, y son las políticas culturales que hacen. Pero me se está pasando con las políticas lingüísticas. Sí. Pero es de recibo que en el Ayuntamiento de Ferrol el único idioma oficial es el gallego. Es de recibo que a mí me mandan el otro día una cédula urbanística y que me la mandan en gallego y le he tenido que decir que me la traduzcan al español, porque fuera de Ferrol aquí es que no se entera nadie de qué va la película. Es que estamos en Ferrol, ¿no se han enterado? Entonces, ¿qué pasa? Es un problema muy gordo el que tenemos, ¿eh? Sí, no, todas, yo cada vez que voy a una exposición digo todo en gallego, todo. Todo en gallego también. Todo. Bueno, en La Coruña date cuenta que la alcaldesa también es de socialista. Sí, Pero bueno, aunque fuera del Partido Popular, haría lo mismo. Sí, igual. No, ¿Sí? todos los papeles, el otro día también mandaron un papel a mí de la universidad, digo, por favor, ¿me lo pueden mandar en castellano? Hombre, Paco Vázquez dice siempre aquí que todas las notificaciones que le llegan solamente en gallego, va a correos y dice que por favor que se las remitan en español. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que entonces la Xunta de Galicia critique la política lingüística de Cataluña si aquí están haciendo lo mismo? Entonces, enmiéndense ustedes. Entonces, si quieren variar en algo la política de este país, empiecen a aplicar lo que dicen que van a hacer cuando gobiernen. Oiga, aplíquenlo ya en donde están gobernando. Por ejemplo, liberalización del suelo, política lingüística. Es que, ¿a qué están esperando?
¿A ganar para qué? ¿Quién se lo va a creer? Es que es un problema. Bueno, yo no me he venido a Galicia a trabajar porque ¿Por qué no has venido? Estaba obligada a dar... Historia de España tenía prohibido darla en castellano. Historia de España. Prohibido. Prohibido. Y me decían, no, mujer, no está prohibido, es obligatorio gallego. Vale, Obligatorio gallego, vale. está prohibido en castellano. Lo tenía prohibido. Yo a veces decía, soy una exiliada cultural. Y la gente me decía, ¿pero cómo puedes decir eso? Digo, totalmente. Porque me prohíben mi asignatura, que es la que da Historia de España, me prohíben darla en el idioma que le da consustancial a la nación española. Claro. ¿Y eso te ha pasado? Sí, Y te sí. sigue pasando. Sí, bueno, sí. Y bueno, sigue pasando. A mí me ha pasado, ahora. por ejemplo, muchas veces que yo mandaba artículos para revistas académicas y me decían, por favor, mándala en gallego. Digo, no la quiero en gallego porque yo la presento a cosas nacionales y no me vale en gallego. Ay, es que si no lo manda en gallego nos quitan la subvención. Claro, pero ejemplo, es que esto, ¿qué es esto? La misma política mi hijito, cuando era lingüística que en pequeño, Barcelona. mi hijito cuando era pequeño no pudo Sí. ir a un mago, a unos títeres, a unos tal que no fueran en gallego. Y yo le decía al mago, por favor, que mi hijo es andaluz, por favor. Ay, es que si me pillan hablando en castellano me quitan la subvención. No me digas. Sí, sí. Es que eso es real, es que quiero que Es lo verdad, digas porque es verdad, muchas es verdad. veces parece exagerado. No, a ver, lo que sí es verdad es que aquí la gente está acostumbrada. Yo, por ejemplo, estoy con ferrolanos, tal, voy a dar y digo, ostras, solo está en gallego. Pero como se ha metido de esa manera tan gradual, es verdad que no hay conciencia. Los que estamos de fuera lo vemos más. Lo que veis los de mucho aquí, más. Mucho más que los de aquí. Hombre, sí. gente, por ejemplo, que está destinada aquí, eso lo hemos vivido siempre. Marinos que han venido destinados a Ferrol y que Los no niños han al querido colegio. coger el destino de Ferrol, sino que se han tenido que ir a Madrid precisamente por la niños, sí. exigencia del gallego para los niños. Entonces, ¿cómo que no se está discriminando? Al 100%. Pero bueno, lo del gallego le está saliendo el tiro por la culata porque, Sí. porque se habla menos que nunca. Nunca. Y como se habla menos que nunca, dicen, no, es que hay que invertir más dinero. No, porque nunca se ha invertido tantísimo dinero en la historia, en la normalización, como se dice ahora, del gallego. Nunca en la vida. Y si ahora, con tanto dinero que en la época de Franco no se invertía una peseta y se hablaba mucho más. Sí. Y no se invertía una peseta, y no era obligatorio en ningún sitio, y se hablaba mucho más. ¿Y por qué no sé? ¿Y por qué no lo hablan? Los niños lo detestan. ¿Por qué lo detestan? Porque en los institutos, para darle dignificación, lo ponen dificilísimo. Entonces los niños dicen, ¿cómo voy a suspender gallego y apruebo matemáticas? Entonces lo ven como una imposición. Y luego la imposición artificial, ¿eh? El otro día estaba viendo un documental de unos niños de Orense, muy bonito, sobre una cosa de una cosa arqueológica, todo en gallego. Pero al final ponía las tomas falsas. ¿No sabes lo de las tomas falsas? Oye, las tomas falsas, todos los niños hablaban en castellano. Claro, Todos entonces hablaban en castellano. te lo están poniendo Bueno, de pega. Ayer o antes de ayer que cogieron presa, detuvieron a una activista del bloque por la cosa de Palestina. Sí. Y cuando empezó a gritar en castellano. Claro, entonces claro, porque No es sé lo de que qué les pueblo sale. era, no sé qué Entonces pueblo es era. algo tan sumamente artificial, artificial, que sabes lo que pasa, que yo lo que sí me alegro es que se les está cayendo ya todo el artificio. No, pero lo que están ya diciendo se es que hay que invertir ¿eh? más, hay que invertir más. Pero si nunca en la vida se ha invertido tanto, nunca ha habido unas medidas tan represoras del castellano, nunca, jamás, nunca. Nunca. O sea, nunca. Además, encima es que lo hablan fatal. Porque... Bueno, y no solo lo hablan fatal, a mí me da pena, porque cuando oyes que hablan, lo hablan traduciéndolo del castellano. No, y a mí me da rabia que no lo hablen bien, que no lo hablen bien. Por lo menos, si tú eliges un idioma como propio, me parece estupendo, preocúpate de aprenderlo. Sí. Pero es que encima, cuando la inteligencia ferrolana, cuando voy empiezan a hablar gallego, digo, socorro, salvo con todas excepciones, como Joan Rubia, que habla estupendamente, pero otros... O Beiras, que era el que hablaba de maravilla. ¿Quién habla como Beiras? Nadie. Y Fraga, como hablaba Fraga. Y Fraga hablaba maravillosamente. Pero poco más. Un Todos poco los más, demás, bueno. porque el mismo Feijóo da pena. Poco Y más. aquí todos estos es que es el Poco más. castrapo que le Entonces, llaman. No, es que lo hacen de forma artificial. Es artificial. Entonces no suena genuino y todo lo que se impone de forma artificial genera cierto rechazo. Yo creo que sí. por eso se habla menos que nunca. Claro que sí, porque es de cartón piedra, no es cierto, no es real, no es real. Y luego lo que yo digo, mira, lo que tú estás exigiendo en otros lados, por ejemplo, combaten duramente desde aquí el tema, por ejemplo, catalán, pero si estás haciendo lo mismo, pero si la política lingüística Es igual. de Galicia la copió así, Fraga, de la política de Jordi Pujol. No se entiende porque podía ser en los dos idiomas. En los dos Perfectamente. idiomas. O sea, si lo hicieran al revés me parecería igual de mal. Si solo fuera castellano 100% me parecería igual de mal cuando hay un gran porcentaje de población que habla gallego. Tendrían que ser los dos en igualdad de condiciones. Pero el problema es que con el tema de la normalización no es todo gallego. Exacto, Todo gallego. esa es la realidad. María, Bueno. doctora mía,
Te agradezco muchísimo que estés aquí. Bueno, ya sé que ahora mismo estás jubilada. Sí. Y ahora mismo, pero no dejas. No, que estoy trabajando, bueno, No estoy jubilada, pero sigo colaborando en la jubilada prensa. en el instituto, pero Sí. ahora mismo estás en el debate escribiendo Todas las maravillosos semanas, artículos todas las semanas. Todos los sábados. Y podcast, luego, y oye, y dando conferencias por España entera. Sí. ¿Y cuándo va a ser tu próxima conferencia aquí en Ferrol? A ver, en Ferrol no sé, la próxima que tengo en 15 días voy al congreso del desembarco de Alucemas, que además, curiosamente, lo abre un ferrolano, que es Pepe Blanco, sí. y lo cierro yo. O sea, hay un... En Sevilla. En Sevilla, participan muchos generales y muchos historiadores, pero el que lo abre es Pepe Blanco, y lo cierro yo. Entonces me hace mucha ilusión que él abre y yo cierra, porque es como el toque ferrolano, el desembarco de Alucemas. Pues hombre, y a mí me encanta porque además acabo de tener a Pepe precisamente en el programa pasado, hablando uno de Jorge Juan y otro del desembarco de Alucemas. Que hubo bastantes ferrolanos. Sí. Carlos Boado Suances, ¿no? Sí, hubo muchísimos, pero desde luego lo que es una realidad es que el artífice, porque a mí me llama la atención, oye, y yo te pregunto, pero ¿cómo es posible que en España no se haya dado bombo y platillo a una gesta tan impresionante que es la base del desembarco casi de Normandía? ¿Pero dónde está el problema? El problema está en ofender a los marroquíes. En ofender a los marroquíes. Claro. Pero si gracias al desembarco Marruecos consigue, sería para ofender a Abdelkrim, pero no a los antiguos, a los Mohamed. Sí, eso estaban encantados con el desembarco. Claro, el Mohamed, el padre, el hijo y el Hassan II tendrían que estar encantados. Entonces, pero ¿tú no crees que más que por ofender al marroquí es por no reconocer que uno de los principales héroes del desembarco fue un ferrolano que se llamó Francisco Franco y un coruñés que se llamó Millán Astray? Yo creo que es más por los marroquíes, ¿eh? Yo creo que es más por los marroquíes. Hombre, también cualquier cosa de Franco tampoco, por supuesto. Ahora, por ejemplo, cuando se hicieron, la Legión hizo lo del centenario, se obligó a que se quitara Franco de las exposiciones cuando fue en el año 21, que todavía quedaban 15 años para que Franco fuera Franco. Pero mira, Cervera, me contaba el nieto de Cervera, que le habían quitado la calle a su abuelo, y Franco tenía 5 años, o 6, cuando el 98, o sea que... Bueno, aquí pasa una cosa muy parecida, mira, aquí cuando entró, me parece que Jaime Quintanilla, entonces lo primero que hicieron fue suprimir la calle Emilio Antón, que está llegando al parque, y la pusieron Isaac Albéniz, ¿vale? Entonces Emilio Antón había sido un señor que había sido alcalde 5 o 6 veces y que tenía ahí su casa, la casa de Antón, que hizo Ucha, ¿vale? Y entonces un primo mío, que siempre hay de estos primos que se agradecen, porque si no fuera por ellos, la historia sería distinta, y fue al ayuntamiento, y le dijo, miren, ustedes pongan lo que quieran, pero quiero que sepan que mi bisabuelo se murió en 1923. Así. Bueno, claro, entonces le restituyeron la calle. Es que claro, es que también por algo favor... pasó cuando las puentes de García Rodríguez, no sé qué listo dijo, vamos a quitarle o nome, que era un ingeniero franquista. Pensaron que García Rodríguez era un ingeniero franquista de la central, y era un señor de la Edad Media. Fíjate tú, es que, bueno... al pobre Pitada Veiga, que Pitada la calle Veiga, confundido con el ministro y era un señor del siglo XVI. Bueno, y esto, lo mejor de una de las cosas fantásticas... El Colegio Reyes Católicos de Ferrol. Exactamente. El Colegio Reyes Católicos. Pero los Reyes Católicos también eran franquistas. Sí. Y luego, oye, y los últimos de Filipinas, que le sacaron una plaza de los últimos de Filipinas en Extremadura. Oye, por el amor de Dios, yo creo que, mira, un gran problema que tenemos. Pero mira, el Colegio Reyes Católicos de aquí de Ferrol, el Colegio Reyes Católicos. ¿Y ahora cómo se llama? Cruceiro de Canido, creo. Porque había que suprimir a los Reyes Católicos. Sí. Seguimos teniendo ese problema, María. El problema de España es la educación y la cultura. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Luego que este es un mundo de mediocres. Sí. Y, en fin, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias. Cuando vengas en Navidad, por favor, aquí yo tienes espero que el tu ayuntamiento casa. pueda recapacitar. A lo mejor de aquí a Navidad nos sorprenden y nos hacen algo de Sotomayor. Por ejemplo, una exposición con los 150 cuadros que tiene La Coruña. Bueno, no sé, con que hagan un acto,
Bueno, escúchame, que hicieron, no hay que ser justos, que me llamaron para que diera una conferencia de Sotomayor en el mes de marzo, de una conferencia de Sotomayor. Sí. Lo que pasa es que la pusieron en Esteiro, en la universidad, y Sí. claro, no era un sitio un poco muy adecuado para que fuera mucha gente. Bueno, pero a ver, vamos a ver si Hay hacen que ser algo. justos. Pero de todas formas, aquí ya lo hemos hecho. Sí. Nuestro adorado Sotomayor, nuestro admirado pintor, aquí queda. Estamos todos emocionados. Ferrol entera le debe, por el hecho de haber nacido aquí, ya le debe mucho, muchísimo. Y Galicia ya no te quiero ni contar, este prodigio de hombre. Muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros, encantada. Y muchísimas gracias a todos y ya lo saben, hasta el próximo miércoles si ustedes quieren.